Rodrigo del Odeo, diputado Ricardo López Murphy, con él hablé esta mañana en la radio. ¿Cómo les va? Hola Ricardo, ¿cómo va? Buenas tardes. Bien, muy bien. ¿Cómo está usted? Hola Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pablo? Un gusto escucharte. Bueno, les propongo para comenzar a apreciaciones, ¿no? Rodrigo, sobre lo que escuchaste, tanto de lo que dice Pérsico como las propias palabras del presidente, que estamos terminando la semana asociando política con reality show. Ni hicieron la revolución, ni volvió el asado. En esta etapa final del gobierno terminan peleando con Alfa de Gran Hermano. Es una discusión decadente con los problemas que tiene la Argentina. La interna ya está en un formato final y prácticamente nos resulta inentendible. Tiene tantas aristas, tantos vericuetos, lo escuchas a Pérsico, y en el caso particular puede tener algún aporte racional. Pérsico diciendo: no entiendo este nuevo bono, sobre qué censo lo han hecho, va a haber duplicidad de programas sociales, uno de los principales problemas que hay en la administración de la asistencia social, cómo se solapan o se acumulan, pero lo dice una persona con interés de parte, sin una propuesta superadora. La verdad que es muy difícil, Pablo, por más que uno haga un esfuerzo, me imagino que a ustedes también les debe pasar. Es muy difícil tratar de abordar una agenda superadora. Totalmente. Tratar de que miremos un poquito el mediano plazo. Tratar de que... Y estamos haciendo ingentes esfuerzos. Hemos hecho aportes para que este presupuesto, en el que no creemos, pero que tampoco creen ellos, que es las dosis de mayor racionalidad que puede tener el presupuesto que presenta Massa, son hijos de su debilidad, no es porque lo crean, ¿no? Son hijos de la imposición del Fondo Monetario, son hijos de la imposición de la oposición, pero no creen en ese presupuesto, no lo creemos nosotros, pero la verdad, Pablo, que estamos en un lugar ya donde casi que hasta sobra la oposición, te diría, Pablo, porque es un caos y estamos tratando de hacer aportes de una dosis de racionalidad, de manera que la reflexión, para no redundar, es decadencia. Ricardo, primero dos reflexiones. Rodrigo lo ha vinculado con el tema presupuestario, que es el tema de fondo. Esta mañana lo charlábamos por la radio. Pero cuando lo ve al presidente metido en esta agenda y al gobierno exacerbando las internas ya sin ningún tipo de disimulo, ¿usted quiere plantear algo racional, como dice Rodrigo del Odeo, con el presupuesto? ¿Y con qué viabilidad política? Bueno, primero lo quiero saludar a Rodrigo. La cuestión, a ver, lo de que decía Pérsico, 50% de economía negra. ¿Cómo se hace en ese contexto sin datos, sin reconocer a las personas para hacer una política social efectiva? Lo que yo me temo es que se va a generar lo que ha pasado en Argentina, un gigantesco aparato clientelista fuera de control, donde ocurren cosas horribles, y eso es, ellos mismos lo reconocen, cuando dicen se solapan, vaya a saber lo que hay ahí abajo. 3 años, pero perdón, llevan 3 años. Una auditoría en serio de lo que se ha hecho ahí. Claro. Entonces, yo parto de la base que tenemos un problema estructural, que es la economía negra, el 50% de la economía negra. Ahora, ¿cuál es la política oficial para arreglar eso? En general, por ejemplo, ahora van a volver a subir impuestos. Todo al revés de lo que hay que hacer. O sea, esta locura de subir los impuestos que viene en el proyecto es muy contraindicado. Y la verdad es que la Argentina tiene un problema de productividad muy severo, parte de lo cual es que crece espectacularmente la economía en negro y no crece la economía formal. Ahora, ¿qué es lo que hay en la economía en negro respecto a la informal? Mucha improductividad, que se salva evadiendo impuestos. Ahora, si usted saca recursos de la parte más productiva y la manda a la parte menos productiva, es inevitable que se vaya empobreciendo, y eso uno lo ve en la Argentina, donde el producto no crece hace muchísimos años, 15 años no crece el producto per cápita, pero crece el empleo. ¿A dónde crece? En áreas totalmente improductivas, y bueno, ese problema es lo que nos empobrece. Ahora, eso es lo que tenemos que lo que me parece acá, Rodrigo y Ricardo, a mí me choca el cinismo del diagnóstico, porque como bien ustedes lo están planteando, podemos estar de acuerdo en una mesa racional de que Pérsico está describiendo una realidad.
El problema es que hace 3 años que gobiernan. Y el problema es que nada de lo que hacen actualmente o de lo que están proponiendo tiende a solucionarlo, sino todo lo contrario, tiende a agravarlo. A mí me impactó lo que dijo Rodrigo recién. Con esta gente así sobra la oposición. Con lo cual el peronismo vuelve a hacer algo que hizo históricamente, a pretender ocupar todos los espacios. El oficialismo, la oposición, los buenos y los malos. Pero con una decadencia impresionante esta vez, ¿eh? Es de una decadencia, no tienen nada para proponer, no tienen nada para ofrecer. Esta fuerza política que ejerce el gobierno ha sido un horror como gestión, pero lo que es más grave, no tiene nada que ofrecer, solo la arrogancia de Cerruti. Esa arrogancia infundada, vacía, prepotente, no tienen nada para ofrecer. Si usted los escucha, usted puede estar de acuerdo con Rodrigo, conmigo, si nuestras propuestas tendrán andamiaje, no tendrán andamiaje, pero estamos llenos de ideas. Ellos no tienen ninguna. Lo único que tienen es resignémonos a la decadencia. Rodrigo. Comparto lo que dice Ricardo, que el diagnóstico de la economía es exacto y va al fondo de la cuestión. Es un problema estructural que tenemos en nuestra economía en negro. Cerruti, para dar opiniones de la multiplicidad de temas que se van tocando, es una vocera que está a la altura del presidente, digamos. No ha sido tanto mejor el propio presidente expresándose. Y lo que sí noto, Pablo, si bien este gobierno tuvo una génesis de su constitución, que fue una interna tripartita permanente entre Alberto y Cristina, Massa siempre especulando, formato Sergio Massa, ¿qué ha cambiado en este ciclo final? Como bien dice Ricardo, ya no tienen más nada para ofrecer, pero esto no es una opinión que nosotros demos del análisis político, es la opinión que ellos mismos dan en los soft, Pablo. Cuando vos hablas con ellos ya reconocen que el gobierno está liquidado. Entonces, ¿qué ha cambiado entre las internas que siempre existieron y estas? Las primeras, malas todas, porque nos dejaron esta imprevisión y esta absoluta improvisación de todo. En el fondo, de última, era hacia dónde consideraba Cristina o Massa o Alberto. ¿Para dónde había que ir? El gobierno. Claro, ¿para dónde había que ir? Ahora la interna es un sálvese quien pueda. Como dice el peronismo, esas nubes traen piedra y rajan rápido, se están pirando, ¿no? La cámpora es la oposición de sí misma, le abren los lugares y no manda a nadie a que los ocupe, ¿viste? Es una cosa que nos van a volver locos a los argentinos. Entonces, la interna ya no está en función hacia dónde tiene que ir el Estado, sino hacia dónde se pira cada uno. Entonces, las posturas que ellos toman ya están vinculados a sus propios electorales. Entonces, Cristina ya lisa y llanamente, y toda la cámpora está viendo cómo desembarca en la provincia de Buenos Aires como si fuese un arca de Noé, y le habla pura y exclusivamente a un porcentaje del electorado de la provincia de Buenos Aires. Sergio Massa, el plan de Sergio Massa, disculpa que lo ponga en estos términos, resultó ser un alfajor de pollo. No existe como tal, no existe. Hizo lo mismo que Guzmán, más dólares, nada, no hay nada, una sola idea nueva, una sola idea que no está, dice, Massa está ganando tiempo, ¿no, Pablo? Se está perdiendo un tiempo valiosísimo para la Argentina y se están profundizando los problemas de la Argentina en este patear para adelante. Simplemente déjame que te diga esto. El profesor de Pablo y Ricardo lo sabe perfectamente, siempre dice que la política económica se hace en un contexto político. No hay política económica sin contexto político. Si el contexto político es el que tenemos, viene Fumanchú, esto se lo escuché a Carlos Melcoñán también, viene Fumanchú o quien sea y no puede hacer política económica. Esto no habla en favor de Massa, habla en favor de lo único que tienen con este contexto político para tratar de remar y llegar con el naufragio. Las decisiones económicas también son electorales, también son de parte, también son, bueno, a ver si esta bomba no me explote, yo puedo ser candidato en la que viene o dentro de 4 años, digamos. Cada uno le está hablando a su electorado. Ese es, como te diría, el cambio de perspectiva de las internas que han existido siempre en este gobierno y que más nos han traído hasta acá. Ricardo, Rodrigo, ¿cómo están? Buenas tardes. A mí tanto no me preocupa que el presidente se pelee con un gran hermano, lo que me preocupa es que todavía faltan 14 meses de gobierno de un presidente que se pelea con un gran hermano. Digo, la oposición, en caso de efectivamente ser gobierno el año que viene, ¿es consciente del desastre que va a hacer la Argentina en diciembre del 2023? ¿Son realmente conscientes? Totalmente, eso yo no tengo duda, hay una visión muy clara de eso.
si hay un error que cometió la gestión anterior fue subestimar la gravedad de la crisis. Esta vez el problema no está, hay claridad sobre la magnitud del desquicio, que no es solo de la política económica, es institucional. Claro. O sea, acá se han quebrado las instituciones organizativas de un proceso económico normal. Y eso es lo que va a haber que reparar, entre otras cosas, generando condiciones para estabilizar y volver a crecer. Sin eso no hay salida. Eso yo por lo menos percibo en la oposición una gran claridad. Me parece que el debate está en otra dimensión. Por supuesto que el tema más difícil que vamos a enfrentar es el de la gobernabilidad, porque después de un caos de esto, gobernar no es fácil. Y por eso es tan importante que el triunfo opositor sea arrollador. Es decir, tiene que ser un triunfo arrollador, un triunfo que cree las condiciones de gobernabilidad y que la oposición tenga el tino, la responsabilidad, el carácter de estadista de hacer las reformas que el país necesita. En eso empeñamos lo mejor de nosotros y todo nuestro prestigio y nuestra vocación patriota. Pero para eso van a tener que tratar también de que la oposición no sea un reality show, Rodrigo. Yo comparto lo que dice Ricardo y te agradezco la pregunta porque me permite socializar, como quien dice, una preocupación que tengo. Y es una preocupación que me angustia porque la verdad que es tal como dice Ricardo, la verdad que Juntos por el Cambio, con nuestras pluralidades, nuestros matices, los partidos, las personalidades, los egos, hay un diagnóstico común. Las coincidencias son muy importantes, son muy grandes, Pablo, de la dificultad del diagnóstico, de las decisiones que tenemos que hacer, del problema del déficit del Estado que arrastramos y que se tapa con endeudamiento, emisión o más impuestos, de las reformas laborales para modernizar, de las reformas educativas. Son muchísimas más las coincidencias que tenemos, pero estamos sobreactuando las diferencias, Pablo. La estamos sobreactuando de una forma que genera una zozobra muy grande en la gente, una angustia muy grande en la gente, porque dice, nosotros necesitamos una coalición no monolítica, porque no les creería que tengan su diversidad. A mí me gusta más Carrió, a mí me gusta más Ricardo López Murphy, a mí me gusta más Horacio, a otro le gusta más Macri. Eso está bien, es sano que así sea. Pero yo advierto que pese a tener un 90% de coincidencia en los temas más importantes, como recuperar el valor de la ley, el Estado de Derecho, la autoridad, estamos sobreactuando las diferencias y estamos entrando en un terreno que es complejo en ese sentido. Entonces, me parece que tenemos que tener un llamamiento de nuestra parte. No anular la diferencia, pero sí bajar un cambio. Les agradezco a los dos. Gracias, Ricardo. Gracias, Rodrigo, por el diálogo. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Abrazo grande. Saludos, Ricardo. Bueno, Salud. ahí está. Rodrigo de Loredo, Ricardo López Murphy. ¿Te puedo pedir que me traduzcas algo, A ver. Manuel? ¿Me lo traducís a Alberto Fernández? Qué difícil, ¿eh? Baja el dólar y los precios no. ¿Baja el dólar?